Bueno, en la práctica de ahora vamos a hacer la placa LA B161P, que corresponde a un Acer. Por aquí tenemos el esquema, aquí veis el esquema, y lo que vamos a hacer es, que hemos estudiado hasta ahora, ver este circuito de carga, estos MOSFET, son, son MOSFET de canal N. También vamos a fijarnos en un par de páginas anteriores, el conector de carga, nuestra bobina, y vamos a analizar este circuito de todas las maneras. Para eso contamos con una cámara que lo ve de fuera y esta la que vamos a utilizar normalmente, que es la del microscopio. ¿De acuerdo? Y nos vamos a fijar que estamos aquí. Localizamos el conector de carga. Cámara cuadrada. Aquí tenemos PJP 101 y ajustamos para que tenga la mejor calidad audiovisual del todo. Bueno, si todo va bien, nuestra fuente de alimentación se ve reflejada abajo. Veis que tiene un voltaje aproximado de 19,80. Vamos a bajarlo un poquito. Bien, vamos a dejarlo en 19 y algo. Está bien. Y hay una diferencia de 0,06 milivoltios. Bueno, esto un poco, no se puede hacer otra cosa. Y para el que no haya medido nunca una cosa de estas, vamos a hacer en la webcam. Esta webcam tiene aquí esta webcam, yo la desactivo y la activo de nuevo. Ahí. Entonces estas mediciones se hacen poniendo el negativo a cualquier tierra. Me da igual cuál. Hay que le gusta poner un cocodrilo, le puedes poner por aquí, engancharlo y dejarte la mano libre. Si no, pues te toca apretar. Bien, tenemos el voltaje de entrada y vamos a fijarnos, vamos a poner solamente el microscopio, nos aplicamos aquí y aquí tenemos el conector de entrada. Lo primero es verificar el conector de entrada. Efectivamente, cuando lo conecto, vamos a ver aquí, no hay problemas. Vamos a dar un segundo. Ya con un poco de suerte. Aquí tenemos el voltaje de entrada. Bien. La bobina PL101. Sabéis que la bobina tiene que tener una pérdida de cero. Fíjate que es exacto el voltaje que hay aquí. Bien, pasa el primer MOSFET. Este es un MOSFET de canal N. Vamos a poner el esquema. Estamos en esta situación. En el pin número 4 tiene que haber veintitantos voltios, pero lo que vamos a hacer nosotros es comprobar que estos MOSFET, cuando no están alimentados, están trabajando. Fijaos que he quitado el voltaje de alimentación. Paso el multímetro a ohmios. Y entre pin 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 8 tiene que haber muchos ohmios entre estos pines. Bien, 1,20 y pico mega ohmios. ¿Veis que tiene una M ahí? Bien, paso al otro MOSFET, PQ 303, pin 1, 2, 3 y pin
5, 6, 7 y 8. Aquí tengo un montón de kilos y subiendo. Bien. Fijaos, voy a intentar mantener entre fuente y drenador las pinzas y que se vea bien. Es más complicado. Vamos a ver si soy capaz de poner esto así. Aquí está, entre fuente y drenador. Enciendo la fuente. Fijaos abajo, esquina derecha. Y ahí tengo 0 ohmios. ¿Lo habéis visto? Realmente tengo los miliohmios que se ven ahí. 40 y pico. Este MOSFET está polarizado. Si os fijáis en el otro, ahí, 0 ohmios. Vamos a intentar mantener la medida. Apago la fuente. ¿Veis? Rápidamente el MOSFET vuelve a cerrar. Entonces, esto significa que este MOSFET polariza. Para que polarice este MOSFET, cuando yo lo enciendo, lo pongo en voltaje de alimentación, voltaje en mi medidor, y vamos a ver el pin 4. El pin 4 hay que tener cuidado porque uno se puede cargar las cosas. En el pin 4 hay 25.040 y tantos voltios, que son 19 voltios más 6, lo que decía el circuito de control. En la práctica, cuando yo tengo un circuito de estos, yo lo que hago es que llego a la resistencia que sensa la batería PR303. Yo llego aquí, el equipo me pasa los 19 voltios, si os fijáis, son exactamente los mismos que hay aquí, y me pasan aquí. Entonces yo no haría nada, pero como estamos estudiando, me pongo a mirar si se cumple lo que dice mi esquema. Mi esquema me está diciendo aquí que entran mis 19 voltios, no pueden pasar, pero el circuito de charger le mete 6 voltios más. Por lo tanto, aquí tiene aproximadamente 25 voltios y esto hace que se convierta en un canal de 0 ohmios. Lo habéis visto en 0 ohmios. ¿Vale? Si yo quito la alimentación de este circuito, se queda en 0. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre el circuito charger. El circuito charger es este de aquí. Vamos a ver qué está ocurriendo en el esquema para que todo el mundo lo pueda ver claro. PD301 es un circuito que va, un diodo que coge o bien la batería o bien el cargador, el adaptador de corriente. Y si es un diodo tendrá que tener una pequeña pérdida. ¿Qué ha pasado con este diodo en alguna de las prácticas? Que se ha estropeado uno de los pines. Está aquí torcido. Si lo veis aquí, aquí está, este pin es el que funciona, otro no. Vamos a ver el voltaje de ese diodo en la entrada. Aquí tenemos nuestro 19.17 voltios y en la salida, como es un diodo, algo he perdido. ¿Veis? 18.84, he perdido 0.405. ¿Bien? Y fijaos, me vengo a mi esquema y vemos que tengo de nuevo el clásico resistencia de 10 y condensador, el filtro de paso bajo. Bueno, está alimentado con VCC. ¿Bien? Luego, fijaos que tengo un ACDT en el pin 6, que es el voltaje de entrada, resistencia de 422 y resistencia de 66.5. Vamos a calcularla. Todo el mundo ve esta calculadora de aquí, 19.17. Era para hacerlo lo más exacto posible. Resistencia de 422, recuerda que tiene un margen, y resistencia de 66.5. Calculo esto y me dice que el voltaje son aproximadamente 2.61 voltios. ¿Dónde puedo ver este ACDT? En el pin 6. Vamos a verlo en el microscopio. Alimenté el circuito. Aquí tengo la alimentación del circuito en el filtro de paso, resistencia aquí, 18 y pico, después del diodo. Pasa a los 10 ohmios, prácticamente no pierde nada. Y mi condensador. Yo aconsejo que la gente mida en los sitios que son cómodos para medir.
porque si uno mete el negocio aquí, pues estropea las cosas. Bien, ¿cuál es el pin 6? Esto se cuenta desde el puntito blanco que hay aquí, que este es el 1, aquí tendrá un puntito, y al contrario de la aguja del reloj, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este 6 de aquí, vamos a hacerle un zoom. ¿Veis que tengo aquí ahora, en el pin 6, sitio para medir? Aquí lo puedo medir bien, cómodo. 2,59 veintitantos. Recuerda que era 2,61. Bueno, tenemos un 1% de tolerancia. ¿Qué decía mi hoja de datos? La hoja de datos de este circuito es clara. Él me dice aquí que está midiendo por encima de 2,4. Como está en 2,59, creo que ha sido, está bien. Así que tengo que tener un reg N. Tengo 18 voltios y pico en la entrada. Tengo un ACT de 2,6. Está por encima de 0,6. Así que tengo que tener 6 voltios. Señores, en el pin 16 tengo que tener 6 voltios. Y el pin número 16, este de aquí, tiene un diodo PD302. Es muy cómodo de medir ahí. Así que me vengo al microscopio y me fijo que tengo aquí en el pin 16, que es este de aquí, un diodo y aquí un condensador. Entonces, aquí tengo que tener los 6 voltios. A ver. ¿Veis? 6 voltios, punto 018, clavado. Este LDO está clavado. Bueno, tiene que hacer un ACOK, pero todavía quiero estudiar este LDO. Vamos a bajar voltaje de entrada. Yo pongo aquí. ¿Qué os parece? 16 voltios. La pregunta del millón. A los ángeles, que aquí hay varios ángeles. ¿Tengo que tener 6 voltios en el pin 16 o no? Os recuerdo el esquema. Tengo ahora 16 voltios en VCC. Vamos a ver a CDTEC. A CDTEC lo único que hago es que le meto 16 voltios. Lo calculo y ahora tengo 2,18. Entonces, Aureo, ¿debo tener 6 voltios ahora o no? Sí, Álvaro. Tengo que tener 6 voltios. Muy bien. Llego aquí y digo, mi amigo Aureo tiene razón. Bien, aquí tengo 6 voltios y bien clavado. Espérate, aquí. 6 voltios. Bien, entonces, con 16 voltios sí tengo esos 6 voltios. Voy a bajarlo mucho más. ¿Qué os parece? 10,50 y tanto. Lo calculo. 10,53. Y me dice que tengo que tener 1,43. ¿Tengo que tener 6 voltios o no? José Ramón, Fernando, Antonio, alguno que me conteste. No, no, no los tenemos que tener. ¿Quién contestó? Me ha dicho que Fabi. no. Bueno, entonces, fijaos lo que me dice a mí la hoja de datos. A mí me dice la hoja de datos que mientras que tenga un voltaje por encima de 3,75 No y va a un tener. ACDT por encima de 0,6, Tiene lo mismo, 6. tengo que tener 6 voltios, ¿verdad? Eso es lo que me ha dicho. Sí. Vamos a ver el microscopio. Recuerda, tenemos
1.43. O sea que aquí arriba tenemos que tener todavía 1.43. Así que vengo y lo pongo. Vamos a ver, repito, ya se oye. Tengo un voltaje de 7.63. En el divisor de tensión tengo 1,03. ¿Tengo que tener 6 voltios? Sí. Sí. Ahí están, 6 voltios. Bueno, ahí tengo 5,90 voltios. Fíjate, tengo 0,79. Está por encima de 0,6. ¿Tengo que tener 6 voltios? Aquí me dice Ángel Mondoja, sí, porque sigue estando por encima de 0,6, ¿correcto? ¿Qué dice la gente? ¿Tengo que tener 6 o no? Aquí todo el mundo dice No, que sí. ya, Aquí todo el mundo dice que ahora sí. ya no. Mira qué ocurre. Esto es un LDO. Recuerden lo que hablamos de la clase primera. El LDO transforma un voltaje más alto en uno más pequeño. Aunque tengo 3,75, lo tengo por encima, y lo tengo por encima de 0,6, un LDO nunca me puede dar por encima. Sí me va a dar voltaje, claro que me va a dar voltaje, pero el voltaje que me va a dar nunca puede ser por encima del voltaje de alimentación que él tiene. Mirad, aquí tengo 5,57. ¿Por qué? Porque el LDO no me puede dar 6. Yo dije en la clase primera, a ver si entendemos lo que es un LDO. Y ha caído todo el mundo porque está por encima de 0,6 y por encima de 3,75. Pero no habéis caído que esto es un LDO del voltaje de entrada. Ahora funciona, pero tiene que ser al menos 6 voltios la entrada. Fijaos, vamos a poner un poquito más de 6 voltios. Recuerda que tengo una pequeña pérdida. En el diodo, ¿vale? Ahí tengo 6,26. ¿Cuánto es la entrada? El voltaje de entrada es este. Y tengo, ahí, 5,94, no me vale. Un poquito más. Porque tiene que ser al menos 6 voltios, señores. Yo tengo aquí, el voltaje de entrada ahora es 6,20 y tanto. Puede ser que aquí tenga 6 voltios, porque ahora sí tengo 6 voltios. Ahí tengo los 6, ¿veis? Pero en cuanto tengo menos voltaje que en la entrada, el equipo no me ve a las 6. Sigue funcionando el enable LDO. Vamos a hacer, me ha dicho, si bajo de 3,75, undervoltaje lockout, fíjate, me voy a poner en 5 y pico. El voltaje de entrada es 4,80. Tengo LDO, vamos a ver, 0,69, 0,70. Todavía debería tener LDO. Fíjate, el LDO de este, 4,80. Vamos a irnos por debajo del voltaje de undervoltaje local. Cierre por bajo voltaje. En este equipo son 3,75.
Aquí en la entrada está por debajo de 3,75 la alimentación de este equipo. Ahora se supone que él, con este voltaje, no tiene que hacer nada el LDO. Como está muy al límite, vamos a darle un poquito más. Vamos a ver. Aquí está por debajo de 0,6 y aquí, ¿ves? Ya no trabaja el LDO nada. Bueno, pero esto, colega, no es suficiente para que el equipo arranque. Fijaos, el esquema, bueno, para transformar, estamos en esta situación. Yo ahora acabo de explicar el LDO. Si me bajo de este voltaje, no sale. Si me bajo de este voltaje, no sale. Si me bajo del voltaje de 6 voltios, tengo un voltaje, pero no puede ser 6 voltios. Pero esto no tiene nada que ver con el AC OK. El AC OK es que en el pin 5 tengo muchos ohmios o tengo pocos ohmios. Esta es la verdadera razón para que salga AC driver. Si me pongo a mirar, este circuito me lo dice claro. Oiga, el pin 5 es un denominador abierto que está high. Tu external supply rail, pero a mí esto no me importa. Yo no quiero ver el voltaje, quiero ver si el MOSFET abre o cierra. Y cuando el MOSFET abra o cierre, fíjate, AC driver es una bomba de carga para conducir los MOSFET y son 6 voltios más. Pero fíjate lo que me dice. Cuando el voltaje esté entre 2,4 y 3,15, o sea, que si tiene sobrevoltaje tampoco lo deja pasar. Y el VCC está por encima de un voltaje lockout, o sea, que el cierre no puedo tener más voltaje menor que el de cierre, el voltaje en VCC sea mayor que el de SRN, entonces voy a tener el AC driver. Antes no. Pero todo esto es lo mismo que esto. O sea, para que AC driver funcione, tengo que tener AC OK funcionando. Vamos a ver AC OK y lo vamos a medir como no lo mide nadie. Lo vamos a medir en ohmios. Fijaos, yo me vengo aquí y me voy a poner en el pin 5 y me voy a olvidar de estos 3 voltios. Yo no lo voy a medir en voltios, lo voy a medir en ohmios. Quiero saber, no el voltaje, quiero saber si el MOSFET trabaja o no trabaja. Y así puedo determinar si el charger está funcional. Entonces me vengo al microscopio y me pongo a contar. Aquí tengo que PR315, por aquí. Aquí tengo yo, fijaos, el pin 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, este es el pin de AC OK. Aquí tengo que tener 3 voltios que vienen de una fuente de 3. Esta fuente yo la he desactivado, la he quitado. La he abierto por aquí. Mirad, yo he abierto la alimentación de esta fuente. ¿Veis? Estos jumpers de aquí son la alimentación de la fuente de 3 y 5. Lo he abierto para no tener ese voltaje. Sobre todo por seguridad, para no quemar esta placa mientras hago la explicación. No, no vea qué negocio. Y aquí estoy yo en el pin 5 y voy a medir aquí, pero lo voy a medir en esta resistencia para no romper nada, para no ser un manaza. Bueno, entonces fijaos, ahora mismo tengo 3,40 y tantos voltios, eso no me sirve. Vamos a subir a los 19 normal y corriente. En los 19 voltios y pico, yo tengo, vamos a cerciorarnos que estoy alimentado. ¿Veis? El equipo tiene su alimentación. A ver, ¿veis? Tengo mi voltaje de ACDT y, por supuesto,
mi reg N, mi LDO. Ahí está. Bien, entonces me voy a pasar a medir en ohmios y vamos a medir en este pin. Fijaos, en este pin yo sigo y me encuentro esta resistencia, que es la resistencia pull-up. Me dice, tú tienes 134 kilos. Bueno, recuerda que el hace OK, vamos aquí al esquema, el hace OK, este no solamente depende de la alimentación, sino que el hace de esté por encima de un voltaje predeterminado. Y él me dice a mí que tiene que estar por encima de 2.4. ¿Veis? Mientras que esté por encima de 2.4, me lo pone arriba, 130 kilos. Esto ya que yo tenga RGN no significa que tenga ACOK, lo que yo estoy tratando de explicaros. Entonces, me vengo al microscopio y tengo, vamos a poner en voltaje todavía, 2.60 más o menos. Voy a bajar voltaje. Mira cómo bajo. Fíjate, ya está en 2.28. A 16 voltios y pico, el ACDT está en 2.28. Esto me crea a mí mi reg N sin problema. Y entonces, ahora te queda muy claro. No solamente el LDO sí está. Vamos a ver los ohmios. Se supone que esto tiene que tener ahora 34 ohmios. Y vamos a poner una buena tierra. Era de abajo, ¿no, Álvaro? Sí, este de abajo. Porque se me ha movido la tierra. Es que estoy un poco incómodo. Aquí. Abajo. Esto. Es que lo hago para que se vea bien con la mano izquierda. Ahí. Aquí tengo 34 ohmios, ¿veis? Fijaos el voltaje, 16,94. Voy a subir el voltaje, a ponerlo en condiciones. ...140 y tantos kilos. Me abrió el drenador. Me lo voy a cerrar. Lo cerró, 34 ohmios. Ahora, fijaos, el pin 4 es el pin de AC driver. Aquí no tengo donde medirlo. ¿De acuerdo? Pero lo puedo medir en el pin 4 de los MOSFET. Fíjate que el pin 4 de los MOSFET tiene una resistencia de 4.7 kilos, que es esta. ¿De acuerdo? Luego viene por aquí y alimenta aquí. Entonces, si yo pongo aquí el medidor, vamos a poner de manera que no rompamos nada. Aquí está en 14 voltios, pero no pone 6 voltios más de CMSRC, porque tiene que tener ACOK. Vamos a poner ACOK. 19 voltios es ACOK. Aquí tengo 25. Sumar 19 más 6. Pero yo sé que esto es CMSRC más 6. Mientras que tenga ACOK, mirad, 18,91, tengo ACOK 24 voltios. Bajo un poquito más. Vamos a ver si llego a 23 y pico. 18,13, 24. Ahí. Fijaos, el voltaje de entrada es 18 a 107. Esto sigue siendo un ACDT por encima de 2.4. Aquí lo puedo ver. Aquí. Mientras que tenga más de 2.4, tengo aquí 6 voltios más. 6 voltios más que ¿quién? Que el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es 18.093. Entonces, me voy a cargar el ACOK. Bajo un poquito. Bajo un poquito. Y está. 17,87. Estamos, también tarda un poquito en hacer cálculo.
Vamos a ver, cuando yo deje de estar por encima de 2.4, esto está al límite de 2.4, ¿veis? Cuando yo baje un poco de 2.4, aquí debería tener, está al límite, ¿eh? Esto, menos, ahí, ahí sí. Se pone en cero, porque tiene que tener a OK en estado alto. Cuando yo me vengo aquí a OK, sin modificar ahora la fuente, en el pin número 5 tengo 30 ohmios. AC driver no funciona. Subo el voltaje, estoy en 17 y pico abajo. Lo pongo en condiciones, ¿ves? Ya se puso en estado alto. Está trabajando, estado alto. Ya tengo, bueno, esto es voltaje, ya tengo más de 2,4. Ya tengo 6 voltios más. Bueno, esta práctica es fundamental para entender el circuito de Charger. ¿Alguien tiene alguna duda? Un buen momento. Entonces, oiga, tengo un MOSFET malo. ¿Qué va a ocurrir? Al tener un MOSFET malo, él lo va a detectar, va a decir que hace OK no es correcto, no va a dejar conducir a C-Driver. Bueno, voy a pausar y cambiar de placa. Bueno, continuamos y ahora vamos a ver una práctica muy interesante que no tiene que ver con los voltajes ni nada, sino con la identificación de componentes en la placa. Mirad, aquí, cuando yo tengo serigrafías, yo tengo que entender qué significan este tipo de cosas. Aquí pone C172, C171, R570, R569, C170. ¿Veis? Aquí llego a estos de aquí. PC6, claro, esto más o menos lo puede entender todo el mundo. Y tengo PC6, equivaldría a este condensador, PR1 a esta resistencia, y ahora tengo estas cuatro, PL4, PL2, PL1 y PL3, que corresponden a estas de aquí. PQ9 sería este transistor. Y tengo P100, P y 102 y 101 que no están, PC5, PC3, PC2. A veces esto lo que hacen es poner un número y se lo llevan a un cuadro para que todo el mundo pueda entender cómo funciona. Ahora, quiero identificar una persona que no haya cogido una placa nunca. Las resistencias, por abajo lo veis aquí, la parte de atrás son de color blanco. Las bobinas son negras por todas partes. Es una bobinita negra, no está aquí como un inductor, sino como un filtrito. ¿Veis? Entonces, esto es una resistencia. La pancita blanca me puedo encontrar resistencias que son muy chiquitas. Ahora, por ejemplo, estas dos de aquí no tiene serigrafía, aquí se ve algo. Aquí son bobinas, son todas negras por todas partes, pero mira esta resistencia. Y la parte de abajo, lo podemos decir la pancita, blanca. Oiga, ¿es una resistencia un condensador? No, es una resistencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto de aquí es un diodo D2, pero esto es un encapsulado. Aquí tengo el mismo encapsulado y es PQ14. Fijaos, PC1 es este, que no está. PR2, PR8 es esto y esto. Y PQ14 es este transistor. Este transistor y esto tienen el mismo encapsulado, pero funcionan de manera muy diferente. Así que yo, profe, cogí uno que se le parecía en la placa y lo he puesto. Hombre, amigo, no le va a funcionar. ¿Bien? Entonces, las serigrafías de estas tienen que uno que saber dónde está cada cosa, identificar componentes.
Yo recomiendo que cojáis plaquitas y empezáis a trabajar. Oiga, si este equipo no tiene placa, o sea, no tiene esquema, es complicado. Sí es complicado, pero yo puedo ayudarme con el Board View, si es que existe, y si no, con el circuito, la hoja de datos del circuito me va a dar información. Recordad que ponía aplicación típica. Yo lo puedo ver la aplicación típica. Entonces, muchas veces os vais a encontrar, por ejemplo, en esta parte de aquí, ves que tiene aquí un recuadro y pone A. Bueno, en alguna parte vendrán todos estos de aquí y lo llama A. No cabe la serigrafía al lado y la desplaza aquí para pintarla. Tengo 4 resistencias, 2 condensadores. No me caben, pues le pongo aquí el A y me lo llevo. ¿De acuerdo? Esto es importante. No encuentro las cosas. Él no le cabe el numerito porque está encima de otro. Como no le cabe, se lo lleva un recuadro y ahí lo escribe. ¿De acuerdo? Bueno, pauso y cambio de placa. Cambiamos a otra placa. Esta placa es mucho más moderna, una placa gaming. Esta es una MS15821 y tiene una alimentación que anda por acá. Y lo voy a poner aquí. Bien, vamos a coger solamente el microscopio y aquí la cámara que se ve. Vamos a utilizar el Board View, es solo microscopio para no hacer mucho daño. Esta placa tiene un Board View que es el MSI Katana. Yo no le pongo los nombres, ¿eh? Y me encuentro que tengo, este es el Board View de este circuito y a ver si tengo aquí el, este Board grande y el Board Viewer es este. Bueno, aquí tenemos el Board View de la placa. Este no tiene esquema y esto está que hay que girarlo para que corresponda a como yo lo tengo puesto en mi placa. Fíjate, yo lo tengo puesto así, no es solo la webcam. Y claro, al tenerlo solo así, yo aquí tengo el ya de carga. En el Board View voy a intentar que esté igual, si no es muy complicado, ¿no? Texto de ventana con todos los resultados, se ve un poco de contexto. Imagina que resultado. No sé qué está llamando. Bueno, este es el jack de carga. Bien. Y me voy a apoyar con esta vista, como tenemos Board View, lo anterior no teníamos, trabajarlo así y luego iremos al microscopio solo para trabajar. Entonces, este circuito identificamos la línea y veis que aquí tenemos la conexión. PL16 son las bobinas. Fijaos, aquí tengo dos bobinas. Esta de aquí es una no está, no estaría. Bien, se han ahorrado un dinerito. Y después de la bobina llegan al PQ27 y luego cuando traspase el PQ27 va a PQ34 que también va a traspasar. Y aquí tengo PR234. Esta es la resistencia de sensado. Si veis, es bastante más grande que el resto del equipo. Esto es una resistencia bastante grande. Bueno, entonces, lo primero y principal, cuando este equipo llega a un taller como el nuestro, oiga, yo prefiero decir laboratorio. Bueno, pues su laboratorio es que tenga, a ver, el voltaje de entrada.
Dame un segundillo porque es que está lleno todavía de pasta térmica y me mancho. Bueno, aquí tengo los dos primeros pines, los 19 y pico voltios que veis reflejado abajo. Esto tiene una pequeña pena, muy poco. Y vamos a subirlo aquí para que todo el mundo lo vea. La bobina, como todo tiene que funcionar. Aquí tengo mi 19 y pico y paso, no pierdo nada porque es corriente continua. A ver. Bueno, primer MOSFET, PQ27, vengo aquí tengo 1, 2, 3, aquí por ejemplo, 19 y pico, y esto es un MOSFET de canal N, necesito un voltaje superior para que conduzca en el pin 4. Vamos a verlo aquí. No, no es un canal N, es un canal P. Fijaos, PQ27, aquí en el Board View, dice que es un SOT 669. Acaba en 9, que es impar, lo que significa que es un canal P. Si me vengo al pin 4, probablemente por aquí atrás, ¿ves? Por aquí, tendré dos resistencias. Una resistencia y la otra estaba a tierra. Entonces, esta resistencia no te dice cuánto es complicado calcularlo, pero al final lo que hace es que te da un voltaje más pequeño en la puerta. Bien, si te pones a mirar la puerta, el canal P, ahí tenemos 8,32, un canal P que tiene un montaje más pequeño en la puerta que es la fuente, pues conduce. Nos vamos a PQ34, está aquí arriba, él ya condujo aquí, así que tengo que tener aquí el voltaje sin problema. ¿Veis? Y si este MOSFET conduce, en este pin de aquí, tengo que tener el mismo voltaje. Me vengo al pin 4. Este pin 4 tiene un voltaje menor. Vamos a medirlo en ohmios. Este está conectado, fijaos, tengo el voltaje aquí, entre fuente y drenador. 0 ohmios. Este entre fuente y drenador, 0 ohmios. Vamos a ver para que veáis que esto es relativamente rápido. Aquí tengo 0 ohmios, lo sostengo con una mano, fuente apagada. Apaga la fuente, fijaos, los kilos empiezan a subir, 4 megas. ¿Veis? Si yo tuviera ahora apagado 0 ohmios, ese MOSFET estaría roto. Enciendo, mira qué rápido. Enciendo, 0 ohmios. Acaba de convertirse eso en un conductor. Bueno, entonces, ¿yo qué haría? Esto es sencillo. Yo llego en mi taller, digo, ¿tengo 19 voltios en el principal? Sí. Bueno, estamos en móvil. Sí. Tengo. A ver que cojo aquí una buena tierra. Se me escapa la tierra aquí. Un segundillo, que la hago. Ahí. ¿Veis? 19 voltios, la línea principal. Es que se me escapa la tierra, está muy pegajoso esto de aquí. Sí. Bueno, he pillado una tierra más firme. Es que está resbaloso. Bueno, 19 voltios en la línea principal. Sé que estos MOSFET funcionan. Estos MOSFET de canal P, como habéis visto. Vamos a ver el charger. Este charger es un 24780. Digo yo. Yo creo que es un 24780. Voy a apagar la placa para manipularla y llegar
a nuestro circuito de charge. ¿Ah? Esta parte. Fijaos, en esta parte de la placa está que el BQ24780, fijaos. BQ24780, yo creo que lo tenemos por aquí también. Lo voy a abrir, el BQ24780, y venimos aquí. Bueno, mientras yo lo que voy a hacer es cerrar el plano anterior, que no nos sirve, y también la hoja de datos anterior, que tampoco nos sirve. Este es nuestro BQ. Bien, aunque este está diseñado para MOSFET de canal N, este fabricante no lo gusta utilizar. Fíjate, yo me tengo que fijar en AC High, AC OK, que tiene Full High a una externa, y ACDT. Fíjate el pin 5. Bueno, vamos primero a verlo, la alimentación y todo lo que estamos viendo siempre. Estamos aquí. Bueno, ahí se ve muy bien, BQ24780. Lo primero, el equipo tiene que estar alimentado. Ahí tengo los 19 voltios y pico. Uy, me ha apagado. Ahí lo tengo alimentado. Si todo va bien, aquí tengo la alimentación. ¿Veis? 19 voltios de alimentación. AC-Tech pin 6. Y no tengo la configuración de cuántos ohmios son porque no pone, no tengo plano. Pero en el pin 6, estos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo esta resistencia que me dice que tengo que tener. A ver, por aquí. Tierra. Este y este. ¿Veis ahí? 2,64. Si tengo con 2,64, en el pin 5 tengo que tener el voltaje externo. Esta vez, ¿veis? 3,29. No estoy midiendo en ohmios, estoy midiendo en voltios. Porque también se puede, vamos, vosotros normalmente vais a medir en voltios. Voy a ver si coger una buena tierra aquí para poder manejarme con la mano. Aquí tengo una tierra buena. Fijaos, aquí tengo. Sí, no sé. ¿Veis? Tengo aquí 3,3 voltios y la resistencia full high que tengo aquí, 3,3 voltios. Vamos a poner un voltaje más bajo, un poquito más bajo. Ahí. A 17 voltios y pico, fijaos, tengo 3,3 voltios en la fuente de 3, áureo, pero no tengo AC OK, Sí. ¿de acuerdo? Mm, Entonces, no es solamente el Reg N, que seguro que lo tengo. sí. De hecho, aquí en el pin 16, estos son 5, 10, 15, 16. Vamos a ver. Aquí están los 6 voltios, ¿ves? Sí. Aquí tengo un ACT que estará por debajo de 2,4 aquí. Pero no hay AC drive, ¿no? Claro, AC drive no va a haber, pero aquí lo que me importa es el AC OK. Fíjate, en fin, este no está utilizando el AC driver para nada, ahora vas a ver. Mira, aquí tengo 2,23. Como no tengo AC OK, tengo 3 voltios en la fuente de 3, que es un LDO, me deja conducir los 19 voltios, pero aquí el AC OK no es correcto. Vamos a ponerlo correcto. Ahí. Ya se puso en 3 y pico. Ahí, sí. Vamos a medirlo en ohmios.
quiero que entiendan cómo abre y cierra ese MOSFET. Es lo que me interesa a mí que la gente entienda. Aquí lo tengo en, parece que over. Yo bajo el voltaje y ahí se fue. A ver. Está ahí calculando. Espérate. Tengo ahora que se me ve un poco la tierra. 50 ohmios. Se me cerró. 16 voltios poco. Lo pongo en voltaje bueno. Ahí, overload. Lo pongo en voltaje. 3 voltios. Ahora, si tengo AC OK, él me debe dar un AC driver en el pin 4. Fíjate, el circuito este, 1, 2, 3, 4. Ve con mucho cuidado, porque si te das cuenta, él no lo lleva a ningún lado. Tengo que ponerlo en el pin. Para eso, apoyo el dedo y voy deslizando el pincho para no darle a otro, ¿de acuerdo? Yo llego aquí y tengo que tener más cariño, porque si le meto los 3 voltios a los 24, me cargo el negocio. ¿Veis? Aquí 25 voltios, ¿lo veis? AC Sí. Drive está funcionando, pero este circuito está utilizando MOSFET de canal P. Vamos a ver el board view. Aquí yo tengo una especie de dilema. Vamos a ver aquí. Voy a desactivar la cámara. Desactivar la cámara para verlo bien. Bueno, fijaos. El pin 24 está, perdón, el pin 24. Este circuito ahora es el pin este de aquí. No, es esto, comparte, este conector, vamos a ponerlo, lo tengo aquí al revés. Vuelta, vale. Bueno, aquí tengo el charger, ¿ves? 24, el pin RN, y nosotros vamos a ver el pin 4. El pin 4, él, aunque está dando los 25 voltios, no lo está usando. ¿Habéis visto? Él no lo está usando el pin 4, el AC driver. En la electrónica de esta placa ha puesto un 24780. Esto se utiliza para conducir los MOSFET de canal N, tal y como nos dice su board, su circuito. Esto está para conducir los MOSFET de canal N. Álvaro, ¿el AC driver siempre es el pin 4? Si está 19, sí, ya te he hecho, mira, en este está complicado medirlo y bajar esto. Vamos a ponerlo en microscopio. Vamos a ver. Vamos a hacer la demostración. Yo llego aquí, estamos a 6 voltios. Cuidado. 25 voltios. 6 voltios por encima de 19. 19,6, 25, ¿de acuerdo? Vamos a bajar un poquito. 24 porque estoy en 18. ¿Ves? Aquí es 17, 23. Si le pongo más, 26. Hemos subido a 22 voltios. ¿Ves? 28, ¿veis? Son 6 voltios más que la entrada. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Que un portátil, su voltaje normal es 19 o 20 voltios. Ahí lo tiene. Sí, siempre son 6, ¿no? Siempre, siempre. 6 voltios más que la entrada. Ujú. En este caso, este equipo no los usa porque los MOSFET que está usando, por view, Si fuera un Lenovo serían 26 igual, ¿no? ¿cómo? Un Lenovo que serían 26 igual, ¿no? Claro, igual, igual.
Entonces, él está utilizando aquí, en su jack de carga aquí, MOSFET de canal P. Y como son de canal P, en el pin 4, que es la puerta, lo que tiene es un divisor de tensión. Lo veis por aquí y tiene una resistencia DC-in, pasa resistencia, y la otra tierra. Y esto es lo que nos da a nosotros 8 voltios y pico. Entonces el equipo me polariza esos MOSFET. Cuando llegan aquí, son un voltaje 19 aquí, 8 voltios y pico aquí, así que 0 ohmios entre este y este. Juan Camilo tiene la mano levantada, pregúntame. Sí, Álvaro, ahorita cuando me decías que por los chargers, que tecnología más nueva, ese charger es el mismo del que tengo en esta hora, en este momento. El, Que, a ver, tuve un problema con con ese, porque estaba haciéndole un mantenimiento, lo monté y no me fijé y se me quedó el alambre de la Wi-Fi por debajo sí, y me hizo fiesta, ¿cierto? sí, Y resulta que no sé si es la batería que no me está dando voltaje, eso era lo que también quería preguntarle esperando el momento, pues. Pero esa misma, tomando voltajes, es que a la entrada hay un voltaje, pasa los MOSFET y tiene tiene un voltaje de 3 4 milivoltios, perdón, 400 milivoltios menos que en la entrada. Entonces, no sí. sé, ese es el que usted dice que también es por nuevo, ¿qué es? No, 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 no. Este funciona igual que este. ¿Tú tienes el esquema de este equipo? Sí, no, del equipo que yo tengo. Sí. Sí, yo lo tengo, lo descargué. Bueno, pues vamos a pausar y mándalo. Listo, Al ya grupo de lo voy a WhatsApp. buscar. Bueno, aquí tenemos el Asus X442. Tenemos Board View y tenemos también el aspecto que tiene la placa. La entrada es esta de aquí. Nuestras bobinitas. Y en la parte de atrás, MOSFET. Este MOSFET acaba en 6, así que es un MOSFET de canal N. Este MOSFET acaba en 3, MOSFET de canal N. Y además, en el esquema, lo podéis ver aquí, un MOSFET de canal N, un MOSFET de canal N. Bueno, este equipo parece ser que no carga, pero nos estamos analizando si el cargador está correcto o no. Fíjate, el voltaje de entrada seguro que entra, 19 voltios, y tenemos aquí un MOSFET de canal N que no lo deja pasar. Al mismo tiempo, el equipo se alimenta por el pin 28 VCC. Pin 28, P-Charger 20 VCC, que andará, por ahí andará en el proveniente del adaptador de corriente. Proveniente de por aquí, adentro aquí, este de aquí. ¿Veis? Aquí tenemos un diodo OR para la batería o para adaptador de corriente y su alimentación. Tenemos que tener también nuestro ACDT, que lo va a comprobar el compañero, ACDT en el pin 6, que estará aquí. Este ACDT es 127-20 kilos. Mira, este el otro día lo vimos con mi colega Dave. ¿Verdad, David? No sé si andará por aquí todavía. Estos son, si lo tiene a 19, tenemos una de 127 y una de 20, lo cual nos pone un ACDT de aproximadamente 2,60. ¿Vale? Esto dependiendo que si 19, 19 y pico, 2,60. Esto nos tiene que dar automáticamente en el pin 24, ¿verdad? 6 volts. Bien, y el hace OK. El hace OK depende del SRN, como hemos visto,
ya en alguna otra ocasión. Ya está estudiado. Esta es una placa real de un colega. Vamos a venir rápido. Y nos fijamos en que este BQ me alimenta por acá, ACT sabemos que está en 2 y pico, 2,59 creo que era, así que está por debajo de bajo voltaje, por debajo de overvoltaje protection, por debajo de undervoltaje lockout, tengo por encima de 0,6 lo que me va a activar RGN y como está por encima de 2,4 tengo que tener esto. Aquí, si ese RN está bien, me entrega un 1, aquí me pone un 0 y hace OK es un drenador abierto. ¿Qué me tiene que dar este equipo? El equipo hace OK, me tiene que dar, estamos aquí, 6 voltios, estos son 6 voltios. Fíjate que en tu pin 5, que como están doblados, tiene que dar 6 voltios. ¿Te está dando 6 voltios? ¿O lo tienes ahí para comprobarlo o no? ¿Lo tienes para comprobarlo? Bueno, no importa Sí, porque sí, señor. Aquí tengo el te dan 6 microscopio voltios y esto lo y que lo puedo. hace es que ataca la puerta de este MOSFET y me pone AC-IN o C en 0. ¿Qué más tiene que ocurrir? Como esto está correcto, el AC OK está correcto aquí, me entrega 6 voltios más que en CMSRC. Y esto me va a poner, como son 19, aproximadamente 25 voltios aquí. Va a perder un poquito por esta resistencia, pero vamos, aproximadamente, y me hace que estos dos MOSFETs conduzcan. Ahora bien, tú me dices, tengo un voltaje de 20 aquí, pero tengo un voltaje de 19 aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted me ha dicho, ¿correcto? Sí, sí, 19 de 20 y baja a 19,6, Vale. 19,5. Entonces, lo que hay que ver es, este MOSFET obligatoriamente tiene que estar conduciendo, son 24 voltios, si no, no tendría voltaje aquí. ¿Vale? Ahora, este MOSFET, si tiene 24 voltios en la puerta, 24, 25, 26, dependiendo del voltaje que tenga en la entrada, tiene que tener 0 ohmios clavados entre drenador y fuente. Esto lo hemos hecho justo ahora mismo en la práctica. Hemos utilizado el multímetro, lo hemos puesto en ohmios, hemos medido de aquí a aquí. Si tienes 24 voltios en las 4, tienes que tener 0 ohmios. Pero si el equipo, en lugar de estar pasando por el canal N, está pasando por el diodo, tendrá bastante más ohmios. Lo que pasa es que está pasando por aquí. Entonces tiene una pequeña pérdida de voltaje. Así diagnostico yo si este MOSFET está bien. Si tú lo tienes en 0 ohmios, es correcto. Pero es imposible. Ahora, ¿por qué no te carga? Suponiendo que este MOSFET estuviera malo, ¿de acuerdo? Él lo va a saber porque esta resistencia que yo tiene aquí grande, él va a sensar la corriente. ¿Cómo lo va a sensar? Aquí tiene un pin, esta resistencia tienen 4 pines. Un pin es ACP y ACN. Positivo y negativo. No es voltaje positivo y negativo, sino va a saber si el voltaje va hacia acá o si viene de la batería. Si él siente que este voltaje, porque es una resistencia de sensado, es sensible, es sensa, es un sensor que tiene una pequeña pérdida, automáticamente los circuitos de charge son muy, como la batería es muy peligrosa, cuando él detecta algún problema, automáticamente va a dejar de cargar batería. Entonces, si en la resistencia de sensado él siente que hay una diferencia entre este CMRS, tú tienes aquí CMSRC, ¿vale? Este de aquí, CMSRC, él lo ha utilizado para meter 6 voltios aquí, 6 voltios extra. Si él detecta que CMSRC es más pequeño que este de aquí, él sabe que tiene un MOSFET malo. Automáticamente desactiva la carga. A lo mejor no tu problema es. No, ya estoy aquí mirando así como tú dices y los MOSFET tienen 12,5 ohmios, así de prendido. 12,5 ohmios. Sí, Los no dos. tiene cero.
Los dos. Tiene que estar en 0 ohmios. Como has visto los míos. Pues, sí, o sea que la falla sí, entonces puede estar ahí por el lado. Posiblemente estén mal, Listo. ¿vale? Tiene que estar en 0. Búscate cualquier otro portátil que tenga y verás que está en 0 ohmios. Y esto se ha visto en el tema 1. Bueno, mentira, en el 2. Nosotros hemos llegado al tema 2, ¿verdad? Y hemos dicho en el tema 2, semiconductores, aquí, MOSFET, y hemos venido aquí y lo hemos dicho, ¿cómo medirlo en placa y fuera de placa? Un MOSFET que no tenga ningún tipo de alimentación no es tu caso. Cuando un MOSFET está polarizado, o sea, está trabajando, la resistencia entre drenador y fuente es 0. Y el voltaje pasa íntegramente. A veces 0.00014. Vamos, 0. Pero se le Distinto pueden es haber, que tu multímetro te dé 10 ohmios cuando tiene que dar 0. A ver, dime. pero se le pueden haber roto los dos a la vez, porque es raro que los dos le den 12 ohmios, Yo ¿no? no sé lo que le ha pasado. Él la ha hecho un corto, no sé. Eso me tienen que dar 0. Por eso he dicho que compruebe con otra placa y que su multímetro, cuando junta las puntas, no de 10 ohmios, de 0. Pues si su multímetro está hecho mierda, pues. Pero lo charro es que prende y da la imagen y sube. Eso es lo charro. ¿Perdón? Lo charro es que, por ejemplo, con esa placa sigue trabajando. O sea, Claro que no. trabaja. Lo que pasa es que no carga la batería. ¿Por qué trabaja? Tú tienes aquí estos MOSFET con 12 ohmios. ¿Vale? Entonces el voltaje este de aquí llega acá. Pero el voltaje de la batería, cuando tú lo pones, primero la batería ahora mismo está gastada total. Lo pone como si no estuviera. ¿Qué ocurre? La batería vendría por aquí. Como están rotos estos MOSFET, pasarían acá. No cargaría. Claro que trabaja. Porque tú como si tuvieras puesto aquí un cable. El voltaje de entrada sigue siendo voltaje principal. Claro que trabaja. Incluso yo me miraría también, porque claro, tú me has dicho a mí, no me he dado cuenta y le metí un chispazo con el cable de antena. También se te ha podido romper este otro. Y el MOSFET de la batería no se le puede haber roto. Ah, bueno, me acabo de También, pero yo no soy divino, por eso tengo un multímetro. ¿Qué ocurre? Que este MOSFET es muy complicado que se rompa. Este sí se puede romper más fácil, pero en su caso, si su multímetro cuando junta sus puntas da 0, o sea que no da 12, de aquí a aquí no puede tener 12, tiene que tener 0. Lo habéis visto en la práctica, en dos portátiles diferentes, ¿cierto? cierto. Bueno, pues cambiamos. Termino aquí, muchachos. Espero que os haya gustado esta práctica, que hayáis aprendido más sobre la placa del portátil, sobre los MOSFET, sobre cómo yo alimento más o menos. Tengo el RegN, pero no tengo el AC OK, el AC Driver, que son 6 voltios más que la alimentación. Hemos estado jugando con eso y hemos estado viendo que cumple a rajatabla la matemática. Bueno, ya